glucosuria, natriuria, y al pasar esa natriuria por todo lo que es el sistema de túbulo glomerular, produce una vasoconstricción de la arteriola aferente, o sea la que va directamente al riñón. Al producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, se disminuye la presión intraglomerular y disminuye obviamente lo que es el daño a nivel del podocito, a nivel de la nefrona. Tiene entonces un efecto nefroprotector el uso de este medicamento. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar un antidiabético oral, siempre hay que tener en cuenta el nivel de hiperglicemia que tiene el paciente, el riesgo de hipoglicemia. Pacientes ancianos tienen mayor riesgo de desarrollar hipoglicemia. También el uso de medicamentos concomitantes, la relación costo-beneficio, la facilidad de la adherencia y pues obviamente si el paciente ya está con insulina, pues el entrenamiento que requiere para el uso de la insulina. Este algoritmo fue publicado desde el año pasado, esta ya es una actualización de este año, en donde se dice, si el paciente tiene ya enfermedad cardiovascular establecida, se debe iniciar una terapia antidiabética con beneficios para el componente cardiovascular. De entre ellos tenemos entonces un inhibidor, un agonista del GLP-1, o podemos utilizar un inhibidor del receptor SGLT2, siempre y cuando no haya compromiso de la función renal. Si el paciente no tiene alto riesgo cardiovascular, o sea, no tiene infarto, no tiene falla cardíaca, no tiene compromiso de la función renal, podemos utilizar cualquiera de los otros medicamentos que les había mencionado. La insulina, que se ha utilizado en el transcurso de los años. Aquí está el tiempo de evolución y el desarrollo de los análogos de insulina, que son las que actualmente debemos utilizar en nuestros pacientes, que fueron a partir del año 2000. Dentro de los análogos de insulina que nosotros estamos utilizando, inclusive la insulina humana que usamos normalmente, son muy similares a la insulina que normalmente nosotros producimos. Lo único es que hacen pequeños cambios en la estructura de los aminoácidos y eso es lo que le cambia las propiedades farmacológicas de las diferentes insulinas. De tal modo que algunos cambios pueden hacer que la insulina que normalmente se produce sea de acción ultra rápida, o sea que empieza a actuar antes de los 5 minutos con un pico máximo de 30 minutos y una duración de 60 de 1 a 2 horas, o la formación de insulinas basales de acción prolongada, en donde administrar el medicamento no tiene ningún pico de acción y se mantiene constante en el cuerpo. Entonces es así como aparece la insulina Lispro. Esta es una insulina de acción ultra rápida, se llama Lispro porque pues cambia acá en la posición 28 y 29 esos aminoácidos, que es prolina lisina, se cambia por lisina prolina, o sea, cambió este por este y este por este. Al producir ese cambio hace que la insulina endógena que nosotros normalmente tenemos, al administrar este tipo de insulina, hace que sea de una acción mucho más rápida. La Aspar, también lo mismo, aquí en la posición 28 vamos a cambiar una prolina por aspartato, por eso se llama Aspar, y eso lo que hace es que le cambie la propiedad farmacológica y la vuelva mucho más rápida. En cuanto a la glulicina, pues también ocurre lo mismo, es el cambio de la lisina acá en la posición 29 por el ácido glutámico y pasa a la posición 23 una asparagina acá. En cuanto a la glargina, en la glargina se pierde ese aminoácido en la posición 21 y se ingresa una molécula de glicina, y en la posición 30 de la cadena beta se ingresan 2 argininas. La betemir sale en la posición 30 de la segunda cadena, llega un ácido graso, y aquí está pues esta es una publicación ya un poquito viejita del 2005, pero que nos dice el momento de inicio de acción, el pico y la duración de cada una de las diferentes insulinas de las que actualmente tenemos. En cuanto a la hiperglicemia en el hospital, la hiperglicemia es más o menos una cuarta parte de los pacientes diabéticos que se hospitalizan son diabéticos, y el problema es que estos pacientes, el 30% van a tener un reingreso o más hospitalizaciones por la misma enfermedad. Tiene una gran mortalidad, pacientes en cuidado intensivo, cuando están normoglicémicos tiene una mortalidad de 0.8%, pero si el paciente es diabético incrementa 1.7%, pero si el paciente desarrolla hiperglicemia durante su hospitalización tiene una mortalidad cercana del 10%.
Lo mismo ocurre en cuidado intensivo, donde si desarrolla hiperglicemia, estando en una unidad de cuidados intensivos de una mortalidad cercana al 31%, con una mortalidad global de un 16% en todos los institutos, en todos los servicios, paciente hospitalizado crítico y no crítico. Esta es la guía que fue publicada en el 2012 debido pues, a los múltiples estudios para el manejo del paciente diabético que se encuentra hospitalizado. Esa guía lo que se recomienda es una muy buena historia clínica, hacer una medición de glucosa al momento del ingreso y volverlo a repetir entre 24 a 48 horas, y si vemos que el paciente tiene en cualquiera de estos momentos hiperglicemia, se debe realizar inmediatamente una hemoglobina glicada para mirar el tiempo de evolución de la enfermedad. Si la hemoglobina glicada se encuentra elevada, el paciente tiene una diabetes no diagnosticada antes de su hospitalización. Si la hemoglobina glicada es completamente normal, lo que el paciente está presentando muy posiblemente es una hiperglicemia por estrés o por la condición médica que está consultando. Los objetivos de la glicemia en el paciente hospitalizado son muy diferentes al manejo del paciente ambulatorio. Se permiten glicemias durante el día entre 100 y 180. Glicemias por encima de 180 aumenta el riesgo de que el paciente pueda desarrollar algún tipo de infección o aumento del tiempo de estancia hospitalaria, y glicemias por debajo de 100 aumenta el riesgo de hipoglicemia, y ya sabemos que la hipoglicemia es la principal causa de muerte en ese tipo de pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el objetivo de esta glicemia siempre debe estar modificado según el estado del paciente. Si es un paciente que está en muy malas condiciones, que está con una alta probabilidad de muerte, pues muy posiblemente la hiperglicemia, podemos permitir glicemias alrededor de 200, 220 y no tener ningún tipo de hacerle modificación al tratamiento. Cuando el paciente viene de casa y viene recibiendo antidiabéticos orales, se deben suspender según las últimas guías, y lo que se recomienda en la hiperglicemia del paciente que viene diabético de afuera o que desarrolla hiperglicemia durante la hospitalización es siempre el uso de la insulina. Y aquí están las dosis. Se recomienda entonces punto 2 o punto 3 si el paciente es mayor de 70 años o tiene una filtración glomerular por debajo de 60 o una creatinina por encima de 1.8. Punto 2 si la glicemia está por debajo de 200. Punto 3 si la glicemia está por encima de 200. Punto 4 si no cumple los criterios anteriores y la glicemia se encuentra por debajo de 200. Y punto 5 si se encuentra por encima de 200. Y cuando estamos utilizando insulina en pacientes hospitalizados, siempre hay que tener en cuenta que hay que tener todas las medidas en cuanto al manejo del riesgo de hipoglicemia. Y una hipoglicemia se define como una glicemia por debajo de 70. Las causas hospitalarias, obviamente, entre mayor es la hipoglicemia, más va a ser el riesgo de desarrollar algún tipo de fallecimiento, de muerte. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la hipoglicemia, vemos que se desencadenan todos esos mecanismos contrarreguladores que llevan al desarrollo de arritmias e infartos de este tipo de pacientes. En conclusión, puedo decir entonces que la hiperglicemia causa múltiples complicaciones intrahospitalarias. Actualmente se dispone de múltiples alternativas terapéuticas para el manejo de la diabetes. Se debe siempre individualizar los casos. Hay que tener en cuenta las diferentes comorbilidades y, muy importante, el riesgo de hipoglicemia de nuestros pacientes. Es importante el diagnóstico de la hiperglicemia hospitalaria para disminuir tiempo hospitalario y complicaciones de hospitalización. El esquema basal-bolo es lo que se recomienda para el control de la hiperglicemia en el paciente hospitalizado, y siempre se debe reconocer oportunamente las hipoglicemias para disminuir esta mortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy, por su charla ilustrativa. Tengo una preguntita. Para nadie es un secreto que nuestros pacientes son muy desordenados, y específicamente el hipertenso y el diabético. Y el diabético no coge juicio sino cuando sufre un susto. ¿Cuál es la razón por la cual, en lo último que mencionaste, del paciente con antidiabético oral que ingresa a hospitalización, si bien es cierto que pudo no tener dosis adecuadas de ese antidiabético oral, cuál es la razón para protegerlo inmediatamente con insulina y no más bien ajustar la dosis desordenada que podía tener de antidiabético oral? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Muy buena pregunta. Pues
Nosotros cuando nosotros estábamos ingresando a un paciente ya diabético y les había comentado, el punto importante es hacer la hemoglobina glicada, porque con la hemoglobina glicada nosotros sabemos si el control antes de la hospitalización estuvo adecuado o no está adecuado. Si recibiendo antidiabéticos orales la hemoglobina glicada estaba fuera de metas, definitivamente el paciente con el tratamiento que venía recibiendo no era el adecuado y muy posiblemente el ajustar el tratamiento estando hospitalizado no va a mejorar. Ahora, cuando nosotros estamos hospitalizando al paciente depende también si es una cirugía o un procedimiento ambulatorio en donde simplemente se le hace el procedimiento y se le va a dar prontamente egreso, o si se va a hospitalizar por una causa mucho más delicada, un infarto, una neumonía. En esos tipos de pacientes, o uno inclusive un procedimiento quirúrgico, una apendicectomía o una vesícula, en este tipo de pacientes donde hay necesidad muchas veces de realizar exámenes complementarios en donde hay que dejarlo sin nada vía oral, el utilizar un antidiabético oral y sobre todo si es una sulfonilurea puede aumentar el riesgo de hipoglicemia. Ahora, si se va a hacer por lo menos alguna tomografía donde se requiere administración de medios de contraste, el uso de una biguanida puede incrementar el riesgo de desarrollar una acidosis metabólica. Entonces, por eso en este tipo de pacientes no se recomienda recibir los antidiabéticos orales que venía usualmente recibiendo. Sin embargo, también quiero aclarar que muy posiblemente esto va a cambiar un poco, porque con el desarrollo de nuevas moléculas y sobre todo los inhibidores de la EPP4, que son moléculas muy seguras que se utilizan en pacientes de edad avanzada que no tienen un estrecho margen terapéutico donde esa posibilidad de recibir el antidiabético oral estando hospitalizado, sobre todo para el paciente ambulatorio que no requiere mucho tiempo de hospitalización, si pudiera utilizar. El pionero en el estudio y de manejo de pacientes diabéticos hospitalizados, el doctor Guillermo Pierres, actualmente sacó un estudio ya utilizando la sitagliptina, un inhibidor de la EPP4, en el paciente hospitalario, y que demostró en ese estudio que efectivamente tiene control adecuado de la glicemia, muy similar a los pacientes que vienen recibiendo insulina y con menor riesgo de hipoglicemia. Entonces, muy posiblemente en los próximos años vamos a poder observar y poder estar ya autorizado para el uso de los inhibidores de la EPP4, y pues ahorita con el estudio de la sitagliptina, y tenemos también la linagliptina en el Lina Hospital también para el manejo del paciente hospitalizado, pero sería ya para algún tipo de pacientes.